La sangre todavía estaba fresca cuando Villa llegó al caserío de San Lorenzo del Arroyo. No hacía falta bajar del caballo para saber que algo terrible había pasado. El aire olía a pólvora quemada y a tierra revuelta, ese olor que queda después de que la violencia arrasa un lugar y se va dejando solo silencio. Las moscas zumbaban en círculo sobre algo que Villa no quería ver todavía, pero que sabía que tendría que ver. Porque así era siempre. Los pueblos no quedaban en silencio porque sí. Quedaban en silencio porque alguien había sembrado terror tan profundo que hasta los perros dejaban de ladrar. Bienvenidos a Sombreros y Fusiles, dinos en los comentarios desde dónde nos estás siguiendo. Venía de las montañas, donde había ajustado cuentas con unos rurales que cobraban impuesto por respirar. Traía la sangre todavía caliente, esa rabia que nunca se apagaba del todo, esa que lo había acompañado desde el día en que vio morir a su hermano por defender un pedazo de tierra que según los papeles no era de nadie. Lo primero que vio al doblar la esquina de la calle principal lo hizo jalar las riendas con fuerza. El caballo relinchó, inquieto, sintiendo lo mismo que él. En medio de la plaza, frente a la iglesia pequeña de adobe, había una pila de cuerpos. No uno. No dos. 7 hombres amontonados como leña, con las manos atadas a la espalda y un solo balazo en la nuca cada uno. Ejecución limpia, rápida, profesional. Esto no era pelea. Esto no era batalla. Esto era enseñanza. Villa desmontó despacio, sintiendo como el peso del día se hacía más pesado. Había visto muerte antes, Dios sabe que había visto demasiada, pero esto era distinto. Esto olía a masacre planeada, a castigo ejemplar, a método del terror convertido en sistema. Se acercó a los cuerpos con el sombrero en la mano, no por costumbre religiosa, sino por respeto verdadero. Conocía esos cuerpos sin conocerlos. Eran campesinos, hombres de manos callosas y ropa remendada. Uno todavía tenía tierra bajo las uñas, como si lo hubieran arrancado del surco para fusilarlo. Otro llevaba un rosario enredado entre los dedos rígidos, como si hubiera rezado hasta el último segundo. Villa se agachó y cerró los ojos del más joven, un muchacho que no tendría más de 19 años. Su rostro tenía esa expresión que Villa había visto 1000 veces, sorpresa y miedo congelados en el último instante de vida. Junto a los cuerpos había un cartel clavado en el suelo con una estaca. La letra era tosca pero clara, por resistirse al registro de tierras. Firmado, Teniente Zúñiga, Comisión Agraria Federal. Villa leyó el cartel 2 veces, sintiendo como la rabia le subía del estómago a la garganta. Registro de tierras. Así le llamaban ahora. Antes era impuesto del maíz, o cuota del ganado, o derecho de paso. Siempre había un nombre elegante para el despojo, siempre había un papel firmado que convertía el robo en ley. Se enderezó y escupió al suelo. El pueblo seguía en silencio, pero Villa sentía los ojos. Siempre sentía los ojos de la gente que tenía miedo. Ese miedo que hace que las puertas se cierren sin hacer ruido, que las cortinas se muevan apenas, que hasta los niños dejen de jugar en la calle. Caminó por la plaza observando. Las casas tenían marcas recientes de violencia. Una puerta arrancada de sus bisagras. Ventanas rotas. Manchas oscuras en la tierra que podrían ser sangre o podrían ser vino derramado, pero Villa sabía reconocer la diferencia. En una esquina vio a una mujer vieja asomada apenas, con ojos que habían llorado hasta secarse. Villa la miró directo y ella desapareció como sombra. No había preguntas que hacer todavía. Nadie iba a hablar con un desconocido armado, aunque ese desconocido viniera a ayudar. El miedo no distingue entre amigo y enemigo cuando está fresco. Se dirigió hacia el único lugar que parecía tener vida. Una tienda pequeña con la puerta entreabierta y humo saliendo de la chimenea. Adentro, un hombre de mediana edad barría vidrios rotos con movimientos lentos, como si tuviera todo el tiempo del mundo, o como si ya nada importara.
Levantó la vista cuando Villa entró y hubo un segundo de tensión, esa pausa en la que un hombre decide si corre, si pelea o si confía. El tendero vio algo en el rostro de Villa, algo que le dijo que este no era de los que venían a hacer daño. Buenas tardes, dijo Villa quitándose el sombrero. Buenas, respondió el hombre dejando la escoba contra la pared. Su voz sonaba cansada, gastada. ¿Qué pasó aquí? El tendero miró hacia la puerta, hacia la plaza, hacia los cuerpos que todavía estaban ahí porque nadie se atrevía a moverlos. Llegaron hace 2 días. Dijeron que venían a hacer el registro de tierras, que ahora todo tenía que estar en los libros del gobierno, que quien no firmara perdía su parcela. La mayoría firmó. 7 no quisieron. Y por eso los mataron. Villa sintió cómo se le endurecían las mandíbulas. Conocía ese sistema. Lo había visto en otros pueblos, en otras épocas. Era siempre lo mismo con diferente nombre. Primero llegaban con papeles y promesas. Luego con amenazas. Y si eso no funcionaba, llegaban con balas. ¿Quién es Zúñiga? El tendero se sirvió un trago de mezcal de una botella sin etiqueta y le ofreció otro a Villa, quien lo rechazó con un gesto. Es un teniente de no sé dónde. Llegó con 20 hombres armados, todos con uniformes nuevos y rifles buenos. Dijo que representaba a la Comisión Agraria, que venía a poner orden, que ahora la tierra era del gobierno y el gobierno decidía quién la trabajaba. ¿Y el que no firma? Se queda sin nada. Y si protesta, pues, hizo un gesto hacia afuera. Villa se quedó callado un momento, pensando. Afuera el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de rojo. Rojo como la sangre que empapaba la plaza. ¿Dónde está Zúñiga ahora? En la hacienda vieja de don Fermín, al norte. Se instaló ahí como si fuera el dueño. Dicen que está esperando que llegue el notario de la capital para hacer oficial el registro. Tiene a más gente del pueblo trabajando ahí, obligados, diciendo que es pago por el uso de la tierra. ¿Cuántos hombres tiene? 20, tal vez 25. Todos armados. No son federales de verdad, pero tienen uniformes y papeles con sellos, y eso basta para que la gente les tenga miedo. Villa asintió despacio. Conocía ese tipo de operación. Hombres a sueldo disfrazados de autoridad, despojando a campesinos con la excusa de la ley. Y cuando alguien se resistía, una bala y un cartel explicando por qué. Simple, efectivo, brutal. ¿Cómo se llama usted? Esteban Solís, para servirle. ¿Y usted? Francisco Villa. Los ojos de Esteban se abrieron apenas. Conocía el nombre. Todo el norte conocía el nombre. Entonces va a hacer algo, no era pregunta. Ya estoy haciendo algo, don Esteban. Necesito que me diga quién en este pueblo todavía tiene agallas para pelear. Esteban dudó, mirando su copa vacía. Hay algunos. Hermanos de los muertos, hijos, amigos. Pero tienen miedo. Zúñiga dijo que si alguien buscaba venganza, mataría a 10 más. El miedo es buena herramienta, dijo Villa, pero solo funciona hasta que alguien le pierde el miedo. Esa noche Villa se reunió con 6 hombres en un granero abandonado a las afueras del pueblo. Esteban los había convocado discretamente, uno por uno, diciendo solo que alguien quería hablar. Cuando Villa entró, los 6 lo miraron con una mezcla de esperanza y desconfianza. Eran hombres jóvenes en su mayoría, con ojos duros y manos ansiosas. Uno de ellos era Jacinto, hermano de 2 de los fusilados. Otro era Eliezer, primo de otro. Los demás eran amigos, vecinos, hombres que habían visto suficiente para querer hacer algo pero no sabían qué. Villa no perdió tiempo en presentaciones largas. Soy Villa. Vine porque escuché que aquí hay injusticia y donde hay injusticia, ahí tengo que estar. No les voy a mentir. Lo que vamos a hacer es peligroso. Algunos de ustedes pueden morir.
Pero si no hacemos nada, van a morir de todas formas, de a poco, viendo cómo les quitan todo hasta que no quede nada. Jacinto habló primero. Su voz tenía un filo cortante. ¿Qué propone? Villa sacó un papel del bolsillo. Era un mapa tosco que había dibujado Esteban. Zúñiga está en la hacienda con sus hombres. 20, tal vez 25. Nosotros somos 7. No podemos ganarles de frente. Pero no necesitamos ganarles de frente. Solo necesitamos ser más listos. Uno de los hombres, un muchacho flaco llamado Toño, preguntó con voz temblorosa. ¿Y cómo vamos a ser más listos si ellos tienen rifles y nosotros casi nada? Villa sonrió apenas. Porque ellos confían en sus rifles. Y la confianza hace flojos a los hombres. Los siguientes 2 días Villa los pasó observando. No la hacienda directamente, sino los alrededores. Los caminos que usaban los hombres de Zúñiga para ir y venir. Los horarios de las guardias. Los puntos ciegos. Cada ejército, por pequeño que sea, tiene rutinas. Y las rutinas son el primer paso hacia la derrota. Descubrió que Zúñiga mandaba a 3 hombres cada mañana al pueblo a recoger provisiones. Siempre los mismos 3, siempre por el mismo camino, siempre a la misma hora. Confiados. Flojos. También descubrió que el notario llegaría en 4 días, viniendo desde la capital con escolta de 2 rurales. Zúñiga quería que todo estuviera listo para entonces, todos los papeles firmados, todas las tierras registradas, todo limpio y legal sobre papel manchado con sangre. Villa reunió otra vez a los hombres. Esta vez en el sótano de la tienda de Esteban, donde nadie podría verlos. Les explicó el plan con claridad, sin adornos. Primero, dijo, vamos a cortar sus provisiones. Sin comida, sin agua, los hombres se ponen nerviosos. Los nerviosos cometen errores. Mañana cuando vengan al pueblo los 3 de siempre, los vamos a agarrar. Sin violencia si se puede, con violencia si es necesario. Pero los necesitamos vivos. ¿Para qué?, preguntó Jacinto. Para que lleven un mensaje. Villa dejó que esas palabras flotaran un momento en el aire denso del sótano. Zúñiga tiene que saber que ya no está solo haciendo lo que quiere. Tiene que saber que alguien le está poniendo atención. Y cuando un hombre como él siente que lo observan, empieza a dudar. La duda es el principio del miedo. Al día siguiente, cuando los 3 hombres de Zúñiga entraron al pueblo montados en mulas y con rifles al hombro, Villa y su grupo estaban listos. No fue espectacular. Fue rápido y silencioso. Jacinto y Toño bloquearon la salida del callejón. Villa y Eliezer aparecieron por detrás. Uno de los hombres de Zúñiga intentó alcanzar su rifle pero Villa ya tenía el suyo apuntando. No lo hagas, muchacho. No vale la pena morir por el sueldo que te pagan. El hombre dudó, miró a sus compañeros, y bajó las manos. Los otros 2 hicieron lo mismo. No eran soldados de verdad. Eran trabajadores disfrazados de autoridad, hombres que habían aceptado un rifle y un uniforme a cambio de un sueldo mejor que el de la milpa. Pero no eran asesinos de corazón. Los desarmaron y los llevaron al granero. Villa se sentó frente a ellos, tranquilo, casi amable. No los voy a matar, dijo. Ni siquiera los voy a lastimar. Pero van a llevarle un mensaje a Zúñiga. Díganle que Francisco Villa está aquí. Díganle que los 7 hombres que mató no van a quedar sin justicia. Y díganle que si quiere irse ahora, nadie lo va a perseguir. Pero si se queda, va a tener que responder por lo que hizo. Uno de los hombres, un tipo de barba rala y ojos asustados, habló. Zúñiga no se va a ir. Dice que tiene órdenes de arriba, que tiene papeles que lo protegen. Villa sonrió sin humor. Los papeles no detienen balas. Y las órdenes de arriba no significan nada cuando estás enterrado bajo tierra. Díganle eso también.
Los dejó ir al anochecer, sin armas, sin mulas, caminando de regreso a la hacienda. Villa sabía que llegarían de noche, cansados, humillados, contando lo que había pasado. Y sabía que Zúñiga reaccionaría exactamente como esperaba. Con rabia. Con miedo disfrazado de valentía. Con la decisión de aplastar la amenaza antes de que creciera. Y ahí estaría su error. Esa noche Villa le dijo a Esteban: necesito que consigas algo para mí. Dinamita. ¿Cuánta? Suficiente para volar el puente del arroyo seco. Esteban lo miró sorprendido. Ese puente es el único camino rápido entre la hacienda y la capital. Si lo vuela, Zúñiga queda aislado. Exacto, dijo Villa. Y cuando llegue el notario con su escolta y vea que no hay puente, va a dar la vuelta y se va a regresar. Sin notario, no hay registro oficial. Sin registro, no hay despojo legal. Y Zúñiga se queda solo con sus papeles sin firmar y sus muertos sin explicación. Esteban asintió despacio. Conozco a alguien en la mina abandonada que tiene pólvora guardada. No es dinamita, pero sirve. Villa le apretó el hombro. Tráela mañana al amanecer. Vamos a empezar a apretar. Si estás siguiendo esta historia y querés saber cómo Villa le dio la vuelta a Zúñiga, déjanos un comentario con tu teoría y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Al tercer día, Villa y 4 de los hombres caminaron hasta el puente del arroyo seco. Era una estructura vieja de madera y piedra, construida hacía décadas cuando el arroyo todavía llevaba agua. Ahora solo quedaba tierra agrietada y silencio. Pero el puente seguía siendo clave. Era el único paso para carretas y caballos sin tener que dar un rodeo de medio día por las montañas. Esteban había conseguido 3 sacos de pólvora negra, vieja pero todavía buena. Villa distribuyó las cargas en los puntos débiles de la estructura, donde las vigas principales se apoyaban en las columnas de piedra. No necesitaban destruir todo el puente, solo debilitarlo lo suficiente para que fuera intransitable. Jacinto, que había trabajado en una mina antes de ser campesino, ayudó con las mechas. Las cortaron con precisión, calculando el tiempo que tardarían en llegar al polvorín. Cuando todo estuvo listo, Villa prendió la primera mecha y todos corrieron hacia las rocas. La explosión sacudió el valle con un rugido sordo que rebotó en las montañas. El puente no se desplomó completamente, pero las vigas centrales se partieron y una de las columnas se inclinó peligrosamente. Ya no era seguro cruzarlo ni a pie. Villa observó el trabajo satisfecho. Ahora Zúñiga está encerrado. Como rata en trampa. Esa misma tarde, desde una loma cercana, Villa observó la hacienda con un catalejo viejo que le había prestado Esteban. Vio movimiento, hombres corriendo, caballos ensillándose. Zúñiga había recibido el mensaje. Sabía que algo se estaba cerrando alrededor de él. Y como Villa había predicho, su respuesta fue la rabia. Al anochecer, 10 de los hombres de Zúñiga salieron de la hacienda cabalgando duro hacia el pueblo. Venían a buscar al responsable, a hacer ejemplo otra vez, a demostrar que todavía mandaban. Pero Villa no estaba en el pueblo. Villa estaba en el camino, con sus 6 hombres escondidos entre las rocas y los mezquites. Había preparado el terreno durante la tarde, aprendiendo del error de otros que peleaban de frente. No puedes ganar de frente cuando te superan en número. Pero puedes ganar si conviertes el terreno en tu aliado. Habían cavado un foso poco profundo en el camino, justo en una curva donde los caballos tendrían que ir más despacio. Lo cubrieron con ramas secas y polvo, invisible en la penumbra del atardecer. También habían tendido cuerdas entre los árboles a la altura del pecho de un jinete, casi invisibles, esperando. Cuando los 10 jinetes llegaron a la curva, el primero cayó en el foso. El caballo relinchó y se torció, tirando al jinete. El segundo tropezó con el primero. El tercero intentó esquivar pero la cuerda lo golpeó en el pecho y lo tiró de espaldas.
Fue un caos de gritos, polvo y confusión. Villa y sus hombres actuaron rápido. No dispararon primero. Villa había sido claro, solo disparen si es necesario. Queremos desmoralizar, no masacrar. Desarmaron a los caídos, amarraron a los que podían, ahuyentaron los caballos. En menos de 10 minutos, los 10 hombres de Zúñiga estaban en el suelo, algunos heridos, todos humillados. Villa se acercó al que parecía ser el líder, un tipo con bigote espeso y cara de pocos amigos. ¿Cómo te llamas? El hombre escupió al suelo. Vete al infierno. Villa suspiró. No tengo tiempo para esto. O me dices cómo se llaman y por qué están haciendo esto, o te dejo amarrado aquí para que los coyotes decidan. El hombre dudó, luego habló con voz amarga. Me llamo Arturo. Somos de Durango. Zúñiga nos contrató hace 2 meses. Dijo que era trabajo fácil, que solo había que poner orden en pueblos sin ley. No sabíamos que iba a matar gente. Villa lo miró a los ojos, buscando mentira, pero solo encontró cansancio. Ahora ya lo sabes. ¿Vas a seguir trabajando para él? Arturo negó con la cabeza. Ya no. Esto no es lo que firmé. Villa lo desató. Agarra a tus hombres y lárguense. Si vuelvo a verte con Zúñiga, no habrá segunda oportunidad. Arturo asintió, ayudó a levantar a sus compañeros, y se fueron caminando en la noche, derrotados pero vivos. Villa sabía que no todos se irían. Algunos volverían con Zúñiga por miedo o por lealtad mal entendida. Pero había plantado la duda. Y la duda en un ejército mercenario es como la humedad en la madera, lo pudre desde adentro. Al 4.º día, el notario llegó al puente destruido. Era un hombre gordo con traje fino y lentes redondos, acompañado por 2 rurales aburridos. Cuando vio el puente roto, maldijo en voz baja. Preguntó a los rurales si podían cruzar por otro lado. Ellos miraron las montañas, calcularon el rodeo, y negaron con la cabeza. Es mediodía de más, licenciado. Y con los rumores de Villa por la zona, no es seguro. El notario no lo pensó 2 veces. Nos regresamos. Que Zúñiga arregle su desmadre solo. No me pagan suficiente para arriesgar el pellejo. Y así, sin disparar un solo tiro en su dirección, Villa había cortado el respaldo legal de Zúñiga. Sin notario, no había registro. Sin registro, todo lo que había hecho era solo violencia sin papel que lo justificara. Zúñiga quedaba expuesto, vulnerable, ilegal. Esa tarde, Villa mandó un último mensaje. Lo llevó Toño, el muchacho flaco que ya no temblaba tanto. Llegó a la hacienda con una bandera blanca improvisada y una carta. La carta era simple. Decía: tienes hasta mañana al mediodía para irte. Si te vas, no habrá persecución. Si te quedas, responderás por los 7 hombres. Firmado, Francisco Villa. Zúñiga leyó la carta frente a sus hombres. Los que quedaban ya no eran muchos. Algunos se habían ido con Arturo, otros habían desertado en la noche. Quedaban tal vez 12, 13, hombres nerviosos que miraban las sombras como si Villa fuera a aparecer en cualquier momento. Zúñiga arrugó el papel y lo tiró al suelo. No me voy. Tengo órdenes. Tengo autoridad. Pero su voz sonaba hueca, y sus hombres lo notaron. Al amanecer del 5.º día, Villa y los 6 hombres del pueblo se acercaron a la hacienda. No atacaron de frente. Rodearon el lugar despacio, moviéndose entre la neblina de la mañana. Villa había aprendido de años de guerra que el miedo es mejor arma que la bala. Dispararon al aire, desde diferentes direcciones, haciendo parecer que eran más. Gritaron consignas, movieron sombras, crearon la ilusión de un ejército donde solo había 7 hombres con coraje. Los hombres de Zúñiga, ya nerviosos, empezaron a disparar a la nada. Gastaron munición persiguiendo fantasmas.
Cuando el sol subió y pudieron ver mejor, descubrieron que estaban rodeados no por un ejército, sino por campesinos con rifles viejos y determinación de acero. La hacienda tenía 2 salidas. Villa había bloqueado una con un carro volcado y fuego. La otra era un callejón estrecho donde solo cabía un hombre a la vez. Zúñiga entendió entonces que estaba atrapado. No por falta de armas, sino por falta de voluntad de sus hombres. Intentó dar órdenes, pero nadie se movió. Los hombres miraban las sombras, escuchaban los gritos, y veían a Villa de pie en la entrada principal, tranquilo, esperando. Uno de los hombres de Zúñiga dejó caer su rifle. Luego otro. Luego otro. Hasta que solo quedó el teniente, solo, sudando, aferrándose a su pistola como si fuera un talismán. Villa caminó hacia el despacio. Zúñiga levantó el arma con mano temblorosa. No te acerques, Villa. Tengo órdenes. Tengo papeles. Villa no se detuvo. Las órdenes no resucitan muertos. Los papeles no devuelven la tierra a quien se la robaste. Disparó, gritó Zúñiga, pero su voz era la de un hombre roto. Villa siguió caminando. No voy a dispararte. Vas a venir conmigo al pueblo. Vas a ver las caras de las viudas. Vas a pararte frente a los 7 cuerpos que todavía están en la plaza porque nadie se atrevía a enterrarlos. Y vas a explicarles por qué merecían morir por no firmar un papel. Zúñiga bajó el arma. Sus hombros se hundieron. Sabía que había perdido. No en combate, sino en algo peor, en la mirada de los demás, en el juicio silencioso de los que lo habían seguido por dinero y ahora lo veían como lo que era, un hombre pequeño con autoridad prestada y conciencia manchada. Lo llevaron al pueblo amarrado, no por las manos, sino por una cuerda al cuello que Jacinto sostenía con mano firme. Cuando llegaron a la plaza, el pueblo entero salió de las casas. Despacio al principio, luego con más confianza. Mujeres con niños en brazos. Ancianos con bastones. Hombres que habían firmado los papeles por miedo y ahora sentían vergüenza y rabia mezcladas. Villa hizo que Zúñiga se parara frente a los 7 cuerpos. Algunos ya mostraban signos de descomposición a pesar del intento de preservarlos con lo poco que tenían. El olor era fuerte, amargo, recordatorio permanente de lo que la violencia deja atrás. Míralos, dijo Villa con voz baja pero firme. Diles por qué merecían esto. Zúñiga no pudo. Se quedó callado, mirando al suelo, temblando. Las viudas se acercaron. Una de ellas, una mujer joven con ojos rojos de tanto llorar, le escupió en la cara. Mi marido solo quería que sus hijos heredaran la tierra que su abuelo trabajó. ¿Eso merecía una bala? Otra mujer, más vieja, lo señaló con dedo tembloroso. Mi hijo tenía 17 años. 17. ¿Qué clase de hombre mata a un muchacho por defender lo que es suyo? Zúñiga lloró entonces. No de arrepentimiento verdadero, sino de miedo, de humillación, de saber que no había escape. Villa lo dejó ahí, de rodillas, rodeado por el dolor que había causado. No lo ejecutó. Eso habría sido misericordia rápida. En lugar de eso, lo entregó a las autoridades reales que llegaron 3 días después, cuando los rurales de la capital escucharon sobre el puente volado y vinieron a investigar. Con el testimonio del pueblo entero, con los cuerpos como evidencia, con los papeles falsos expuestos, Zúñiga fue juzgado y sentenciado. No a muerte, sino a trabajos forzados en las minas del norte, el mismo trabajo que había obligado a hacer a otros. Justicia poética, la llamó Villa. Los días siguientes fueron de sanación lenta. Enterraron a los 7 hombres con dignidad, en el cementerio del pueblo, bajo cruces de madera talladas con sus nombres. Las viudas pusieron flores del desierto, esas que crecen donde nada más puede crecer. El pueblo organizó un consejo para decidir sobre las tierras. Sin notario, sin registro forzado, volvieron al sistema viejo,
el que habían usado sus abuelos, donde cada familia trabajaba lo suyo y ayudaba al vecino en tiempo de siembra. Villa no se quedó para ver el final. Nunca se quedaba. Sabía que si se quedaba demasiado, el pueblo comenzaría a depender de él, a esperar que resolviera cada problema. Y eso era lo último que quería. La justicia verdadera no viene de un hombre con pistola. Viene del pueblo encontrando su propia fuerza. Al amanecer del séptimo día, mientras el pueblo dormía, Villa montó su caballo. Esteban salió de la tienda con una bolsa de comida. Don Francisco, es lo menos que puedo darle. Villa tomó la bolsa y por un momento sus ojos se encontraron. No era gratitud simple. Era reconocimiento mutuo de que algo había cambiado, de que el miedo se había roto, de que era posible pelear y ganar. Cuide el pueblo, don Esteban. Y si vuelve otro como Zúñiga, ya saben qué hacer. Esteban asintió. Ahora sabemos. Villa espoleó su caballo y comenzó a trotar hacia el sur. No miró atrás. Nunca miraba atrás. Pero cuando llegó a la loma que marcaba el límite del pueblo, algo lo hizo detenerse apenas un segundo. El sol comenzaba a salir, pintando el continuar. Cielo de naranja y rosa. Desde ahí podía ver el pueblo completo, pequeño pero vivo. Vio humo saliendo de las chimeneas, señal de que la gente preparaba el desayuno. Vio movimiento en las calles, niños que volvían a jugar. Vio el cementerio en la colina con las 7 cruces nuevas que brillaban bajo la luz temprana. Y vio algo más, algo que no se podía tocar pero que pesaba en el aire como promesa. Vio un pueblo que había aprendido que los tiranos no son invencibles, que el miedo no dura para siempre, que la justicia puede llegar aunque tarde y venga a caballo. Se ajustó el sombrero y siguió su camino. Atrás quedaba San Lorenzo del Arroyo, un pueblo que ya no sería el mismo, que contaría esta historia a sus hijos y sus hijos a los suyos. Dicen los viejos que todavía viven ahí, los que eran niños cuando pasó todo esto y ahora son abuelos con nietos en las rodillas, que esa semana fue cuando el pueblo despertó. Que antes vivían dormidos, dejando que otros decidieran por ellos, firmando lo que les ponían enfrente por miedo a la consecuencia. Pero después de Villa, después de ver que 7 hombres con rifles viejos podían vencer a 25 con uniformes nuevos, algo cambió en el aire que respiraban. Cuentan que Jacinto, el hermano de 2 de los fusilados, se convirtió en líder del consejo. Que nunca más volvió a temblar la mano cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Que cuando años después otro enviado del gobierno llegó con papeles para registrar tierras, Jacinto lo recibió en la plaza, rodeado de todo el pueblo, y le dijo con voz clara: aquí registramos lo que es justo. No lo que viene en papel. Si sus intenciones son buenas, bienvenido. Si vienen a despojar como el anterior, aquí están las cruces que le hicimos al último que lo intentó. El enviado se fue sin hacer registro alguno. Cuentan también que Esteban convirtió su tienda en algo más que un lugar de comercio. Se volvió el punto de encuentro donde se tomaban las decisiones importantes, donde se resolvían los pleitos sin violencia, donde los jóvenes aprendían de los viejos sobre cómo había sido antes y cómo debía ser siempre. Con dignidad, con justicia, con la frente en alto. En las noches, cuando cerraba la tienda y se sentaba en el porche con su mezcal, Esteban les contaba a quien quisiera escuchar sobre aquella semana. Sobre cómo un hombre había llegado cuando todo parecía perdido y les había enseñado que la fuerza no estaba en las armas, sino en la voluntad de usarlas solo cuando no quedaba otro camino. Las viudas de los 7 hombres formaron una hermandad silenciosa. Se ayudaban entre ellas, compartían las cosechas, cuidaban los hijos de las otras como propios. Los niños crecieron escuchando sobre sus padres, no como víctimas, sino como héroes que prefirieron morir de pie a vivir de rodillas. Uno de esos niños, el hijo mayor de Miguel, se hizo maestro y dedicó su vida a enseñar historia, pero no la de los libros oficiales, sino la real, la que se vive en la tierra, la que se escribe con sangre y sudor.
En su escuela, construida años después con el esfuerzo del pueblo entero, había una placa con 7 nombres grabados. Debajo decía: murieron defendiendo lo que era suyo. Vivimos libres gracias a su sacrificio. Dicen que Villa nunca volvió a San Lorenzo del Arroyo, pero que su presencia quedó grabada en cada piedra, en cada árbol, en cada gota de agua que caía del pozo. Los viejos juraban que en las noches sin luna, cuando el viento soplaba desde las montañas, se podía escuchar el relincho de un caballo en la distancia. Y los niños preguntaban asustados si era un fantasma, y los abuelos sonreían y respondían: no es fantasma, mijo. Es Villa, chequeando que aquí todo siga bien, que nadie haya olvidado la lección, que la tierra siga siendo de quien la trabaja y no de quien solo pone su nombre en un papel. El puente del arroyo seco nunca se reconstruyó. No porque no pudieran, sino porque decidieron dejarlo así, roto, como recordatorio. Como advertencia para cualquiera que viniera con intenciones de dominar. Como símbolo de que algunos caminos es mejor que queden cerrados. Con el tiempo, la naturaleza fue reclamando los restos. Hierbas crecieron entre las piedras caídas, pájaros hicieron nidos en las vigas partidas, y el lugar se volvió hermoso de una manera extraña, con esa belleza que tienen las cicatrices cuando finalmente sanan. Los papeles que Zúñiga había traído, todos esos documentos con sellos oficiales y letras elegantes, los quemaron en medio de la plaza. Hicieron una fogata grande, y cada familia que había sido obligada a firmar arrojó su copia al fuego. Las llamas subieron altas esa noche, iluminando rostros que sonreían por primera vez en meses. No era solo papel lo que ardía. Era el miedo. Era la sumisión. Era la idea de que un sello oficial valía más que la palabra de un hombre honesto. Mientras el fuego crepitaba, los niños bailaban alrededor y los viejos bebían y las mujeres cantaban canciones viejas que hablaban de libertad y tierra y sangre bien derramada. Con el paso de los años, la historia se fue convirtiendo en leyenda. Algunos detalles se exageraron, otros se olvidaron, pero la esencia quedó intacta. Villa había llegado cuando todo estaba perdido. Había visto la injusticia, la había nombrado, y la había destruido. No con un ejército grande, no con recursos infinitos, sino con ingenio, con coraje, y con la ayuda de hombres comunes que encontraron en ellos mismos una fuerza que no sabían que tenían. Esa era la parte que más les gustaba contar a los abuelos, que no había sido solo Villa quien había salvado el pueblo. Habían sido ellos mismos, despertando, decidiendo que ya era suficiente, tomando los rifles que habían guardado por miedo y usándolos por justicia. En otros pueblos de la región, cuando llegaban noticias de abusos, de despojos, de autoridades falsas cobrando impuestos inventados, la gente susurraba el nombre de San Lorenzo del Arroyo. Allá se plantaron, decían. Allá no se dejaron. Y si ellos pudieron, nosotros también. Y así, sin darse cuenta, sin planearlo, el pueblo se había convertido en símbolo. En prueba de que era posible. En luz para otros que vivían en la oscuridad del miedo. Algunos venían de lejos solo para ver el lugar, para caminar por la plaza donde habían estado los cuerpos, para tocar las cruces en el cementerio, para escuchar de boca de los que estuvieron ahí cómo había sido realmente. Y se iban con algo más que una historia. Se iban con esperanza. Toño, el muchacho flaco que había temblado al principio, creció y se convirtió en hombre de pocas palabras pero mirada firme. Nunca olvidó la noche en que llevó el mensaje final a Zúñiga, cómo le temblaban las piernas pero las obligó a caminar derecho, cómo su voz casi se quiebra al entregar la carta pero se mantuvo firme. Esa noche lo cambió. Años después, cuando sus propios hijos le preguntaban cómo había sido, él les decía: aprendí que el miedo no se quita, se atraviesa. Y del otro lado del miedo está la persona que realmente eres. Se convirtió en el guardián no oficial del cementerio, manteniendo las cruces pintadas, las tumbas limpias, las flores frescas.
Decía que era lo mínimo que podía hacer por hombres que habían muerto para que él aprendiera a vivir sin miedo. Eliezer, el primo que había ayudado en las trampas del camino, descubrió que tenía talento para la estrategia. Con el tiempo se volvió el consejero del pueblo para asuntos de defensa. No porque esperaran otra invasión, sino porque habían aprendido que la preparación es lo que mantiene la paz. Organizó turnos de vigilancia, enseñó a los jóvenes a disparar, pero sobre todo les enseñó a pensar, a no depender de la fuerza bruta sino del ingenio. Villa nos enseñó, decía, que un hombre listo con un rifle viejo vale más que 10 tontos con rifles nuevos. La cabeza es el arma. El rifle solo es la herramienta. Las mujeres del pueblo, que habían sido espectadoras forzadas de tanta violencia, encontraron su propia forma de resistencia. Formaron un colectivo que documentaba todo. Escribían cada abuso, cada injusticia, cada intento de despojo en cuadernos que guardaban escondidos. Para que nunca se olvide, decían. Para que si algún día alguien viene a decirnos que nada de esto pasó, tengamos prueba escrita. Esos cuadernos se volvieron archivo sagrado del pueblo, pasando de generación en generación, creciendo con cada nueva historia, cada nuevo testimonio. En ellos estaban los nombres de los 7, sus edades, sus familias, lo que habían dicho antes de morir. Estaba también el nombre de Villa, no como héroe inalcanzable, sino como hombre real que había llegado, había ayudado, y se había ido, dejando la responsabilidad donde debía estar, en el pueblo mismo. Los años pasaron y San Lorenzo del Arroyo prosperó de manera modesta pero digna. No se hicieron ricos, pero tampoco volvieron a pasar hambre. Las cosechas eran suficientes, el ganado se multiplicaba, los niños crecían fuertes. Pero más importante que la prosperidad material era algo que no se podía medir en pesos ni en hectáreas, la conciencia de su propia fuerza, el conocimiento profundo de que podían gobernarse solos, defenderse solos, decidir solos. Esa era la verdadera herencia de aquella semana, y valía más que todo el oro de las minas. Cuando llegaban forasteros preguntando sobre Villa, buscando información para libros o periódicos, el pueblo era cauteloso. No porque quisieran ocultar la verdad, sino porque sabían que la verdad se puede distorsionar fácilmente en manos equivocadas. Algunos querían convertir a Villa en santo, otros en demonio, pero la gente de San Lorenzo sabía que era ninguna de las dos cosas. Era un hombre, con virtudes y defectos, que había decidido que su vida serviría para equilibrar la balanza de la injusticia. Nada más, nada menos. Y eso era suficiente. Una tarde, años después de todo, cuando el sol caía igual que aquel primer día, un viajero llegó al pueblo preguntando por la historia de los 7 hombres. Era joven, tal vez de la ciudad, con cuaderno y curiosidad genuina. Esteban, ya viejo pero todavía fuerte, lo recibió en su tienda y le contó todo. No adornó nada, no quitó los detalles duros, no inventó heroísmos que no habían existido. Cuando terminó, el joven preguntó, ¿y nunca más volvió Villa? Esteban sonrió y miró por la ventana hacia las montañas donde el sol se ocultaba. No hizo falta que volviera. Ya había hecho lo que tenía que hacer. El resto nos tocaba a nosotros. El joven escribió en su cuaderno, luego preguntó una cosa más, ¿valió la pena? Quiero decir, 7 hombres murieron. ¿Valió la pena lo que vino después? Esteban lo miró con esos ojos que habían visto demasiado. Esos 7 hombres no murieron por lo que vino después. Murieron porque no pudieron vivir de otra manera. Porque había una línea que no estaban dispuestos a cruzar. Y eso, muchacho, eso es lo que hace que un hombre sea hombre y no solo un animal que respira. La pregunta no es si valió la pena. La pregunta es si nosotros, los que seguimos aquí, hemos honrado su sacrificio viviendo libres. Y la respuesta es sí. Cada día que me levanto y trabajo mi tierra sin pedirle permiso a nadie, cada vez que tomo agua sin tener que pagar tributo, cada noche que duermo sin miedo de que vengan a colgarme, esa es mi respuesta.
El joven cerró su cuaderno, y algo en su mirada había cambiado. Había llegado buscando una historia para contar. Se iba con una lección para vivir. Se despidió con respeto y caminó hacia la salida del pueblo. Esteban lo vio partir y pensó que tal vez eso era lo más importante de todo. Que la historia no se quedara encerrada en San Lorenzo, que viajara, que sembrara ideas en otras cabezas, que recordara a otros pueblos que la dignidad no se negocia y la libertad no se regala, se defiende. Esa noche, como tantas otras, Esteban se sentó en el porche de su tienda con su copa de mezcal. El pueblo dormía tranquilo. Las estrellas brillaban limpias en el cielo sin nubes. Desde el cementerio en la colina, las 7 cruces se veían apenas, siluetas oscuras contra el cielo iluminado por la luna. Esteban levantó su copa en dirección a ellas, un brindis silencioso. Luego la levantó hacia las montañas del sur, hacia donde Villa se había ido y nunca había vuelto. «Salud, compadre», murmuró. «Donde quiera que andes, ojalá sepas que lo que sembraste aquí sigue creciendo». El viento sopló suave, moviendo las hojas de los mezquites, y por un momento, solo un momento, Esteban hubiera jurado que escuchó el relincho lejano de un caballo. Y así sigue hasta hoy. Los bisnietos de aquellos hombres trabajan las mismas tierras, beben del mismo pozo, cuentan las mismas historias. Las cruces en el cementerio se han reemplazado 2 veces ya, pero siempre con los mismos nombres tallados. La tienda de Esteban pasó a su hijo, y luego al hijo de su hijo. El puente roto es ahora monumento protegido, lugar de peregrinaje para quienes entienden que algunos caminos deben quedarse cerrados como recordatorio. Y en la escuela, en esa placa con los 7 nombres, los niños ponen flores cada año en el aniversario, sin que nadie se los ordene. Porque desde pequeños aprenden que la libertad que respiran se construyó con la sangre de hombres que no se doblaron. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo historias de justicia y resistencia que marcaron el norte, suscríbete al canal Sombreros y Fusiles.